Buenos días, Bar Diario, la tertulia digital de cada lunes aquí en Diario de León. Con nosotros los tertulianos. Hoy está Quique Bayón con nosotros, el coordinador del Club Deportivo Ejido, Juan Simón y Raúl Castro. Pues la Cultural cambió de entrenador. Esta semana ya no se sentó en el banquillo el Cuco Ciganda, sí Rubén de la Barrera. Esa primera media hora de juego de esa primera parte, pues parecía que la Cultural había reaccionado, sí que hizo buen partido, presionó alto, incluso tuvo un par de ocasiones que si las hubiera aprovechado, pues posiblemente estaríamos hablando de otro resultado, pero finalmente no fue así. Raúl, ¿qué te queda el partido de ayer con el cambio de entrenador? Bueno, si lo resumimos solo a un partido, pues una botella gaseosa, ¿no? Sales muy fuerte, a ti en un momento se te va yendo el partido, se te va yendo la fuerza, el juego con el paso de los minutos y al final pecas de nuevo de un error en un balón parado, se te adelanta en el marcador un equipo que domina luego la pelota bien y yo creo que mentalmente fue un golpe muy duro, nada más empezar la segunda parte ese gol y a partir de ahí yo creo que la Cultural desapareció del terreno de juego, ¿no? Juan, en cuanto al plan de partido, yo creo que Rubén de la Barrera sí que quiso reactivar a determinados hombres. Puso en la parte de arriba, en la delantera, a Lucas Ribeiro, al brasileño. Por detrás, como media punta, incorporó a Chacón. Y bueno, en las bandas Calero, que bueno, parece que vale por tres. Juega de lateral, de extremo, de delantero, marca goles, más no se puede pedir. La nueva era de la Barrera, Juan. Bueno, a ver, por partes, porque yo creo que hay mucho que analizar en algo que yo interpreto que es darle una vuelta al calcetín. Es decir, estamos hablando de algo completamente distinto a lo que teníamos, a lo que se jugaba antes y a lo que se pretendía jugar antes. Yo creo que Rubén de la Barrera es identificable, ha jugado a lo que él quiere jugar, a lo que él sabe jugar. Teníamos también un poco la duda de si después de su estancia aquí en la anterior etapa pues su evolución como entrenador hubiera cambiado algo con respecto a cómo era cuando estuvo aquí esas dos temporadas, pero yo, por lo menos con el partido que vimos ayer, no veo que haya cambiado nada. Es el mismo entrenador, tiene la misma idea, el mismo concepto de fútbol y es muy respetable. Su manera de interpretar el fútbol pues está muy bien. Lo que sí es cierto es que el cambio es total. Hay una cosa que sí quisiera reseñar, Ángel, y es el que, fíjate que en alguna ocasión ya hemos hablado aquí en la tertulia, o por lo menos yo sí que lo he expuesto, en lo de no jugar con un delantero centro. Delantero centro que fuera referencia para los dos centrales. Y resulta que el Rubén de la Barrera ha hecho eso en el partido de ayer. No ha jugado con delantero centro. A mí me parecía una opción muy interesante y ha sido él el que ha tirado por esa línea. Pero al margen de eso, yo creo que el estilo es completamente distinto, el concepto de cómo se podía sacar esto adelante de Ciganda con respecto a De la Barrera también es absolutamente diferente. Y lo cierto es que ahora lo que hay que valorar y lo que hay que interpretar es cuál es el bueno, cuál es mejor. No tiene solución, porque ya no tiene solución. La manera de interpretar el juego de la Barrera, entiendo que seguirá con ella en lo que le quede o lo que dure aquí como entrenador, porque es su manera de jugar al fútbol, pero sí que es cierto que yo creo que vimos a una Cultural en unos 30-35 primeros minutos más intensa, con sus líneas adelantadas, presionando en campo contrario, juntando mucho las líneas para intentar recuperar el balón cuanto antes, que fue un tramo del partido atractivo. Yo creo que llamó la atención porque, claro, es un modelo que sí que te llama la atención. Lo que hace falta saber, yo creo, es si el equipo es capaz de resistir esa manera de jugar durante los 90 minutos. Y más contra rivales, por ejemplo, como es en este caso Las Palmas, que yo creo que también interpreta el fútbol de esa manera. Presiona alto, le gusta la posesión del balón y tiene algo que ya quisiéramos nosotros, que es dos cosas. Una, capacidad de meter gol, con jugadores de una experiencia profesional muy grande y con mucho bagaje en el fútbol.
Y dos, que creo que también es por donde construir la casa, ¿no? Que es por los cimientos, y es los pocos goles que le mete. Es el equipo menos goleado de la categoría. Eso es fundamental. Para un equipo como Las Palmas es muy importante. Para un equipo como la Cultural, me refiero a que uno que aspira al ascenso es muy importante, pero para uno que no quiere, que quiere evitar el descenso, yo creo que es fundamental el que no te metan goles. En este caso, en este partido, no ha salido bien. Es evidente que no ha salido bien, porque te vas con un 0-3, que por otra parte a mí también me parecía abultado. Yo no creo que fuera para tanto la diferencia. Pero esta experiencia, este experimento inicial, no ha salido bien. Realmente, Quique, el fútbol y en el partido de ayer, desde luego que lo que al final decide el partido y lo define son esos detalles en el área, de los que tú siempre has dicho que esos pequeños detalles, esa calidad dentro del área es la que marca los partidos. El fútbol siempre decimos que es un juego de aciertos y errores, ¿no? Antiguamente se decía que los partidos se ganaban en el centro del campo, pero eso ha ido cambiando y se ganan en las áreas. Yo creo que estoy de acuerdo con Juan. En la primera parte de la Cultural se puede defender con y sin balón. La Cultural defendió la primera parte con balón y metió a Las Palmas, o Las Palmas planteó el partido desde la primera parte esperándoles atrás. Entonces el dueño del balón era la Cultural y el dueño del terreno también era la Cultural. Entonces cuando tú eres dueño del balón y del terreno tienes mucho ganado. ¿Qué pasó? Pues bueno, lo que dice también el compañero, el gol no fue un mazazo. O sea, ellos tiraron, me parece que fue una vez solo en la primera parte, cuando tú tienes dos ocasiones claras de gol, y es lo que te marca la diferencia después de que el equipo esté más arriba o más abajo. No viene solo de este partido, vienen de otros partidos donde has fallado unos penaltis. Entonces hay equipos donde ese lujo, entre comillas, se lo pueden permitir porque generan muchas más ocasiones en un partido. Pero la Cultural no genera muchas, entonces las que tienes, las tienes que aprovechar. Tienes que ser eficaz. La eficacia es fundamental en los equipos que llegan poco arriba, ¿no? La segunda parte, se pierde físicamente el equipo. Ese físico también puede ser derivado del estado anímico. Muchas veces el estado anímico y el estado físico va conjunto. Entonces, cuando te meten ese gol, yo al equipo es que van a sacar del centro del campo y les vi rígidos, les vi en esa postura, ese lenguaje postural que te da la sensación de que está el equipo ya hundido y todavía quedaban muchos minutos por delante para intentar reaccionar. Y no veía reacción. Entonces, Las Palmas adelantó, es verdad que en la segunda parte adelanta líneas y empieza a ser dueño del terreno y del balón. Cuando tú a un equipo como Las Palmas le dejas llevar la manija, hay algunas jugadas en las cuales hubo una posesión del balón, entre comillas, un poco vergonzosa. No quiero faltarle respeto a los jugadores, pero hubo algunos tipos de rondos donde eso llega un momento que también crispa un poco a lo que es la afición, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que lo que tiene que intentar ver Rubén, que para mí es un gran entrenador de fútbol, es saber con lo que tiene a lo que puede jugar. ¿Vale? Que es lo que dice Juan, si veníamos de un tipo de juego, hemos cambiado a otro y ahora tenemos que recobrar otro tipo de juego, eso es muy complicado. Y el problema es que es una carrera de sprint, porque ahora ya hay que sumar casi de 3 en 3, ya no te vale el empate fuera de casa, contra un rival difícil, puedes decir que es importante. Pero en casa hay que ir a por los partidos, como lo hizo la Cultura en los primeros minutos, pero a ver si tenemos fondo físico, sobre todo para aguantar por lo menos 60-70 minutos del partido. Raúl, a mí me pareció también que después de la alineación que puso sobre el campo de la Barrera, a mí me da la sensación de que Cuco Ciganda, si no sacaba, no jugaban los refuerzos que le hizo Manzanera en su momento, yo creo que, por lo que vi ayer, igual también fue un mal día. A mí me pareció mejor central Rodri que Perú y me pareció mejor extremo Tresaco que Víctor Moreno. Bueno, eso es muy fácil decirlo después de haber visto este partido, pero también, como decís, la situación de Perú en el planteamiento táctico no es la misma que hubiera tenido en el planteamiento táctico de Ciganda. Habría que haber visto a Rodri en el planteamiento táctico de Rubén de la Barrera para poder comparar las dos cosas. Cierto es que no hicieron uno de los mejores partidos, pero bueno, también hay que decir que la Cultural, al margen de esos primeros minutos, si la valoras en conjunto final del partido, te quedas con muy pocos jugadores que digas tú, han hecho un partido, bueno,
considerablemente aceptable. Entonces, bueno, que porque esos cambios que hizo Rubén de la Barrera ayer no jugaran bien, decir que bueno, Ciganda no justificar en que no los usaba porque no los consideraba aptos para la categoría o para jugar en el equipo, me parece que es ventajista. Lo que está claro es que ahora hemos agotado ya todos nuestros recursos, ya tenemos la plantilla con la que vamos a llegar a final de temporada y yo creo que el entrenador con el que vamos a llegar a final de temporada. Y ahora hay que ver cómo este caprichoso calendario que nos viene por delante somos capaces de gestionarlo. ¿Y ahora qué sucede, Juan? ¿Qué sucede sobre todo también con la afición? La fiel afición y ahora la sufrida afición también, porque después de lo visto ayer, en esos últimos momentos del partido en el que varias gente de los que acudieron al estadio abandonaron demasiado pronto sus asientos, ¿eso qué significa o qué interpretación hay que darle? Vamos a ver a corto, el análisis más corto es el que salió decepcionada, lógicamente. Salió muy decepcionada porque era una derrota, yo creo que también demasiado dura, demasiado abultada, y un 0-3 pues hizo daño al equipo. Pero antes incluso del 0-3, Juan. Sí, probablemente ya se veía que no había solución porque de esta segunda parte, que bueno, si también la analizamos un poco, con el gol de Las Palmas, yo creo que con el gol del balón parado, que es otra de las lagunas de las que tantas veces hemos hablado de este equipo durante toda la temporada, yo creo que fue un punto de inflexión que ya el equipo, que ya la Cultural no fue capaz de recuperar. A partir de ese momento, Las Palmas se situó donde quería estar, por delante en el marcador, con ese modelo de juego que tienen, que es capaz de tener posesión de balón, con pases cortos, con combinaciones, con jugadores de mucha calidad, de mucho talento, pues para la Cultural eso se hizo todo más difícil, muy difícil, y después fueron cayendo los goles. Es decir, el equipo fue en decadencia y la afición se resintió, la afición salió decepcionada. Lo que sí tengo claro yo también es que si antes del partido se volcó absolutamente con el equipo y sigue siendo un valor ineludible en esta trayectoria del equipo en la segunda división, donde está respondiendo siempre y donde siempre está con el equipo, yo también estoy seguro de que esta decepción se pasará, que se volverán a recuperar otra vez los ánimos y que la afición seguirá apoyando al equipo hasta el final. De eso no tengo ninguna duda. Yo creo que eso será una cuestión de tiempo, que se pase este golpe, ¿no?, que significa el que te metan 0-3 en casa, y además con unas expectativas que habías creado, con un entrenador nuevo, con una idea nueva, y que creías que era la solución. Bueno, no lo ha sido provisionalmente, temporalmente, pero también aquí hay que saber dónde estamos y hay que saber a lo que jugamos y hay que asumir la situación y saber que somos un equipo que estará al límite del descenso si no desciende, y cuanto antes nos hagamos a la idea, yo creo que mejor. Y en ese sentido la afición tampoco es tonta y sabe interpretar eso. Entonces vamos a ver cómo reacciona, pero yo creo que seguirá intentando y que se va a apoyar al equipo hasta el final, seguro. De eso estoy absolutamente seguro. Quique, ¿echaste algo en falta en el partido de ayer, en la reacción de la Cultural? Que sí, estuvo muy bien, todos coincidimos en la primera media hora de juego. ¿Echaste en falta la presencia de algún futbolista para tratar de controlar más ese balón en el centro del campo, saliendo con el jugado, que yo creo que por lo menos lo intentó? Como entrenador, ¿echaste algo de menos? Vamos a ver, yo no sé cómo están los jugadores a lo largo de la semana, entonces hablar de estados físicos, anímicos, es complicado. Yo me imagino que Rubén intentaría, con lo que habría visto, estoy convencido de que él ha visto partidos de la Cultural. Si no tiene su equipo de scouting, están súper analizados, el equipo lo habrá visto, porque sé que es un estudioso del fútbol. Y él, en función de lo que él, pues tendría una idea. ¿Qué podríamos haber? ¿Tenido más posesión en el centro del campo? No lo sé. Es verdad que nosotros venimos de jugar con dos medios centros y yo, no sé, le veo sobre todo, nos falta fluidez en la salida del balón desde la defensa a la línea de finalización. Sí, a mí la Cultural es un equipo que me ha gustado en algunos partidos muchísimo, sobre todo antes de Navidad, de la mitad del campo para adelante. O sea, se jugaba con sencillez de movimientos, parecía que había mecanizados algunos
algunas jugadas, pero sí es verdad que yo siempre he notado que el sacar el balón desde atrás asumimos un riesgo, que hay entrenadores que lo asumen y que les gusta asumirlo. Yo no soy de esa escuela, yo soy de los que no me gusta regalar el balón, pero sí es verdad que nos falta ese segundo pase desde la defensa que llegue con más claridad. Ayer lo que sí noté en un momento determinado del partido, sobre todo en la segunda parte, fue la poca movilidad, es decir, al poseer el balón, lo que llamamos los técnicos ayudas permanentes, faltaban desmarques de apoyo, o sea, había poca movilidad. Entonces, si no hay movilidad, si no creas espacios, es muy complicado avanzar en el juego. De todas formas, cuando el equipo recibe esos goles, está en la situación que está, el jugador es humano, lo primero, y empieza a se le crean dudas. Los controles no son iguales. Ayer vi controles sin presión del equipo contrario, en el cual el balón se les marchaba a jugadores de una calidad, que estos jugadores tienen una calidad enorme. Estamos hablando de la Liga Hypermotion, que es posiblemente a lo mejor la 7ª o la 8ª del mundo, quitando la Liga inglesa, las de siempre, pero lo que llamamos Segunda División Española tiene mucho nivel. Y ya les empecé a ver creando esas dudas en el pase y esas pérdidas de balón, porque falta, en estos momentos yo creo que lo que tiene que hacer de la Barrera es generar otra vez la confianza en los jugadores. No tengo ninguna duda que va a ser fundamental en que se unan, en que estén unidos y que crean en ellos de verdad. Que yo creo que hay un problema en eso que tú dices, que yo coincido contigo perfectamente, y yo creo que también hay que pensar en qué estrategia utilizó Las Palmas. Es decir, yo creo que Las Palmas también lo planteó muy bien, en el sentido de que, y oísteis las declaraciones de Luis García, del entrenador de Las Palmas, decía yo, todos sabíamos que iba a haber una primera media hora que por la reacción del cambio de entrenador, él conocía eso, lo comentó después. Perfectamente, y entonces él dijo, bueno, nosotros vamos a ver cómo sujetamos esta primera media hora, el aluvión de juego que pueda tener el equipo por este tipo de reacciones que estamos hablando, y después ya iremos ganando nuestro terreno. Y evidentemente lo ganó por dos circunstancias. Una, porque tiene capacidad de finalización, porque tiene gol, porque hasta, fíjate tú que en el balón parado te aporta gol un central, y dos, porque una vez que se pone por delante en el marcador dice, bueno, pues ahora ya vamos a jugar a lo que yo quiero jugar. Y lo que él quería jugar, enlazando un poco con lo que tú dices, es yo tengo la posesión, yo te desgasto, yo voy a afectarte en un aspecto que decías tú también muy interesante, ¿no? Que parece que cuando anímicamente estás mal, también físicamente da la sensación de que estás mal. Y ahí, digamos, por decir de alguna manera, Las Palmas nos llevó a su terreno, y lo único que hizo fue dejar pasar el tiempo y, lo que es peor, aumentar la diferencia de goles, que acabó siendo un resultado para mí demasiado abultado, me parece. A mí, bajo mi punto de vista, creo que la Cultural, y después de visto el partido de ayer frente a Las Palmas, todavía considero más importante lo que he dicho en un principio, que yo no sé por qué la Cultural, ya en el mercado de verano y de nuevo ahora en el mercado de invierno, no ha contratado a un delantero, que vale, como ayer se puede jugar sin un delantero posicional, pero está visto que Las Palmas, si algo tiene por encima del resto, aparte de que defiende muy bien, es la capacidad para definir en el área contraria, con jugadores que desde luego, pues no es casualidad que José, que cuando salió Sandro, que te anoten con la más mínima oportunidad que tienes, y eso en la segunda división, y la Cultural, que era sabedora la categoría en la que iba a jugar, no se ha reforzado ni en verano ni en invierno. Bueno, pero te repito, Ángel, que yo creo que eso es agua pasada. Que es agua pasada, sí, pero hay que tenerlo en cuenta, y más sobre todo cuando ves a un rival como el de ayer. Bueno, evidentemente hay una diferencia entre muchos equipos que tienen ese delantero y nosotros que no lo tenemos. Yo creo que el jarro de agua fría viene ayer por dos situaciones, porque se demuestra en la primera parte en la que dominas el partido incapacidad para anotar, y en la segunda parte en la que te dominan impotencia para recuperar el balón y para poder volver a meterte en el partido. Yo creo que eso fue lo que decepcionó a muchísima parte de los aficionados. Pero también tengo claro que el equipo que vamos a ver desde la Barrera este próximo fin de semana no es el que vimos en esta. Rubén de la Barrera ha visto
la capacidad de sus jugadores sobre el terreno de juego ahora en un partido, y yo creo que va a haber variaciones y creo, me atrevería a decir que incluso en el estilo de juego. Pero fíjate, Raúl, a mí me llama la atención una cosa que no es que me llame la atención, la quiero resaltar porque lo he visto muchísimas veces, ¿no? Y si te das cuenta, si pensamos en la etapa de Ciganda y los jugadores que estaban siendo más destacados, yo no sé si coincidís conmigo, pero había dos. Uno que es Calero, que estaba haciendo y sigue haciendo, y otro que era Sedi Maestre, que nos sorprendió su titularidad y después su rendimiento. Bueno, pues hemos cambiado... Además es un futbolista que de la Barrera conoce muy bien de su etapa en el Albacete. Sí, pues es que hemos cambiado de estilo completamente, pero para mí los dos jugadores más destacados han seguido siendo los dos, los mismos. Es decir, que los estados de forma son los que son, y tú ves a jugadores destacados que a veces se adaptan a lo que le pide el entrenador y siguen siendo los mismos antes y ahora. Yo, en cuanto a eso, no he visto nada que haya cambiado. Sí que es verdad que podemos también entrar un poco en el debate y analizando un poco lo que son los jugadores. Bueno, pues a mí me gustaría poner encima de la mesa la aportación de Ribeiro. No sé qué conclusiones sacáis vosotros con la aportación de Ribeiro, que por otra parte se ha entrado tanto en ese debate de que si Ciganda no estaba utilizando a Ribeiro, no estaba utilizando a jugadores que no eran de los que se fichó en el mercado de invierno. Yo creo que eso también... Ya que abres el tema de Ribeiro, a mí también me gustaría decir que si Ciganda no le utilizaba, no le empleaba, ni en banda, ni como media punta, y que le sacaba esos 30 minutos, 30 y tantos, para ver si la calidad del brasileño resolvía los partidos, a mí me parecía, yo creo que lógico el plan que tenía Ciganda. Sin embargo, ayer salió de cara en el 11 titular, en una posición que normalmente no es la suya. Sí que realizó una extraordinaria jugada, acción con Chacón, que pudo venir el primer gol para el Cultural. Pero yo creo que en la segunda parte, y ya según iba prolongándose la segunda mitad, yo creo que físicamente sigue sin estar correcto. No sé qué opinas, Kiki. Vamos, a ver, el jugador técnicamente no hay duda, es un buen jugador. Es un jugador que atrae mucho al contrario, pero que en algunas ocasiones lo hemos sabido aprovechar, pero hay veces que también es verdad que su juego enlentece algo. A mí los jugadores que conducen tanto en el fútbol no me gustan, ¿vale? No me gustan, salvo cuando estás finalizando la jugada. ¿Por qué? Porque das tiempo a que el equipo contrario te achique los espacios y te cierre. Pues un jugador que a mí el perfil que más me gusta es entrando a pierna cambiada desde el lado derecho, porque tiene un buen golpeo de balón y después aguanta bien el balón, pero físicamente no es un jugador de aguantarte, creo, 90 minutos. Personalmente creo que es un jugador revulsivo, que te puede salir en una segunda parte a falta de 30 minutos, de 35, y que te puede hacer algo diferente, te puede hacer daño, porque desequilibra. Lo que pasa es que también los equipos contrarios te van estudiando, y entonces ya no sorprende, estos jugadores ya no sorprenden, y después los espacios son fundamentales. Tú no puedes hacer la guerra contra todos, ¿no? Yo creo que a veces le falta ese dar el pase antes, según sales de un quiebro o de romper una línea, ya tienes que intentar asociarte con tus compañeros. Y yo creo que en ese aspecto a mí es lo único que le noto que le falta algo. Técnicamente es un grandísimo jugador. O sea, cuando tú le ves que viene un balón, un pase de 45 metros y hace el control y se le queda pegado al pie, ya te está diciendo que es un buen jugador técnicamente. Pero el fútbol no solo técnica, en el fútbol hay muchos componentes, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista creo que también, no sé, me parece que me ha sorprendido, por ejemplo, esta semana cuando he visto alguna declaración de él en el que decía que tenía varias ofertas para irse en el mercado de invierno y que finalmente, bueno, pues apostara por quedarse aquí, porque lo digo no por nada, sino porque no había tenido trascendencia en lo que le había pasado al equipo hasta ahora, y su presencia en el 11 titular a mí me crea dudas.
Me crea dudas en esos aspectos, entre otros que tú dices, que son el que si en esos 90 minutos es capaz de dar un rendimiento óptimo y si su aportación en un sistema que utiliza De la Barrera, que es el de la presión alta tras pérdida, él es un jugador de esas características y puede aportar lo que necesita ese sistema que utiliza De la Barrera. Y después otra cosa fundamental, que yo veo que esas acciones de las que tú dices, que yo también coincido contigo, en que lleva posesión de balón, conduce, regatea, las puede además hacer cuando el equipo transita, es decir, cuando está defendiendo en medio o bloque bajo y sale a la contra. Ahí sí las haces. Pero es que el problema está resolver las situaciones cuando tú estás en un ataque posicional, cuando tú recibes balón, cuando tú haces algo diferencial, ya sea un regate, un disparo desde fuera del área o filtras un pase como el que filtró ayer, pero insisto, ayer lo hizo en una transición defensa-ataque que curiosamente la inició Sergi Maestre en banda izquierda, no te lo pierdas, o sea que no tiene nada que ver con las características de Sergi Maestre, o sea que en ese sentido yo sí que le veo aportación, pero es cuando el equipo defiende en un bloque medio y bajo y sale a la contra y ahí le ves que es un jugador muy interesante por su velocidad, por su regate, porque tiene visión de juego, tiene disparo, pero aquí el problema es cómo solucionamos los ataques posicionales y cómo creas tú ocasiones de gol en ataques posicionales, y eso es lo que le pides a jugadores que se supone que son diferenciales, como es su caso. Y yo ahí no acabo de verlo, no lo he visto antes y no lo veo ahora, entonces al final se plantean tantas dudas. Yo solo quiero decir una cosa, yo creo que en este equipo solo puede jugar media punta liberado, y todos los entrenadores que han pasado evidentemente han preferido que jugara Luis Chacón ahí que Luis Ribeiro, no sé por qué razón, y no sé si le llegará la oportunidad de demostrarlo o no, pero ha sido el caso. Y luego me choca profundamente las declaraciones de yo quiero quedarme, he preferido quedarme tal y cual, y en el primer partido te borras gratuitamente de viajar a Almería. Eso relativamente... Eso hay que tenerlo muy en cuenta también, eso esto que está diciendo choca Raúl. un sentimiento con otro, porque si es tienes 4 tarjetas, te pasa, pero pasando yo creo que ayer... ya del tiempo reglamentario, Sí. la tarjeta que le sacan, la quinta, que le impide jugar en Almería, con un 0-3. es muy... Un 0-3, yo estaba en ese lado del campo y De la Barrera le hizo una indicación porque había forzado esa tarjeta en el minuto 93. Esas cosas a los entrenadores nos enfadan muchísimo, muchísimo. Ya no es que es que te corta las posibilidades que tenga pensadas, o sea, te está limitando, te limita. Con un 0-3 estamos hablando en el minuto 90 y tantos. A mí me da la sensación, no sé qué pensáis vosotros, que en este caso la dirección del club, tanto Natichu como José Manzanera, han dejado todo en manos de la Barrera. Han fichado al entrenador y es la ilusión que ellos tienen de que ese señor, que ya en su primera etapa ascendió al equipo, que también lo descendió posteriormente, pero es en el que han confiado para las 14 jornadas, ayer 15, las 14 jornadas que quedan para salvar la categoría. Es la confianza que tienen ellos. A ver qué se saca de la chistera Rubén de la Barrera. Mira una cosa, yo en ese sentido tampoco hay nada que reprochar. A mí lo que me crea duda es otra cosa. O sea, que tú ahora mismo la dirección deportiva o la responsable del club deje en manos de la Barrera el sacar esto adelante, de alguna manera es hasta razonable. Es lo que tienes que hacer, ¿no? Si confías en él, pues venga, tira con él y hasta el final y a ver lo que pasa. Sí, pero antes podías haber hecho otras cosas, Sí, con tu plantilla. Fíjate, a mí me crea más dudas que por qué ha venido de la Barrera, o mejor dicho, qué tiene que ver la dirección deportiva y la responsable del club con de la Barrera. ¿Qué saben o qué vivieron o cómo han entendido el pasado de la Barrera en la Cultural? ¿O quién se lo ha explicado y cómo? Eso es lo que a mí me sorprende más. No sé si me... Para explicárselo hay varias personas que pueden explicárselo. Bueno, pues nada, pues a lo mejor esas varias personas son las que nos llevan al huerto a todos, a de la Barrera. ¿A ti no te parece, Juan, que es, no sé, una idea que desde luego cuando tú no tienes ya o da la sensación como que no tienes otra salvación y entonces acudes a de la Barrera, una persona que conoce cómo es León, cómo conoces el club, que tampoco ha cambiado tanto desde que él estuvo, pues que tú digas, mira, esta es mi tabla de salvación, yo cojo a Rubén de la Barrera
a ver si es de momento mi escudo para que no me chillen a mí, y vamos tirando y a ver si con un poco de suerte salvamos la categoría. La afición ya no está como estaba. Sí, desde luego, esos 30 minutos ayer, muy con el equipo, pero ya ve que la situación pues no es la ideal y que hay muchos parapetos en este momento que precisamente De la Barrera no es el culpable. Bueno, hombre, yo también creo en la responsabilidad de la dirección deportiva, de la gestión de la responsable de la gestión del club. Creo en su responsabilidad y cuando toman estas decisiones lo habrán madurado lo suficiente. Lo que pasa es que tanto unos como otros tienen que tomar decisiones en base a la información que te llega. Y yo también creo que tanto la dirección deportiva como la gestora tendrían otro abanico de posibilidades. Bueno, a mí lo que sí me gustaría saber es por qué se decide, en este caso, la vuelta de La Barrera. Si era la solución para unas características de un equipo, con unos jugadores determinados, viniendo de un sistema completamente distinto a lo que hemos visto ayer, y si esa puede ser una solución. Ahora nosotros estamos tratando también de hacer un análisis, no queremos ser ventajistas, lo mismo que también decimos que queremos y esperamos y deseamos por encima de todo que esto salga bien y que esta vuelta, insisto, de calcetín que se ha dado sea para que se pueda salir de esta situación que es muy complicada, muy compleja. Pero también yo creo que todos en este sentido, yo salgo entre comillas, ¿no?, en defensa de la dirección del equipo, en el sentido de decir que esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que asumir la situación y tenemos que pensar que todos de alguna manera tenemos que contribuir a que esto salga adelante. ¿Que es muy complicado? Tenemos que mentalizarnos todos, ¿eh? O sea, la afición fundamentalmente, ya doy por hecho que lo harán los jugadores porque conocen mejor que nadie la realidad del equipo y la realidad de esta categoría, que es dificilísima, y a partir de ahí pues a ver si hay un poco de suerte, que también hace falta en el fútbol, ¿no?, y se puede sacar esto adelante. ¿Y crees, Raúl, que hay arsenal para estas 14 batallas que restan o que vamos demasiado justitos? Bueno, lo que se ha demostrado hasta ahora es que no lo hay. Otra cosa es lo que sea capaz de exprimir Rubén de la Barrera de este equipo en las jornadas que quedan, pero evidentemente la decisión era yo creo, la que se debía de tomar, porque satisfaces un poco a la grada, te quitas al entrenador por los resultados negativos y evidentemente ahora ya todo lo fías a que un entrenador que para unos tiene su mérito y tiene sus detractores también, en la ciudad a tiene un momento te lleve hasta donde sea, pero vaya a ser la imagen de donde deje el equipo al final de temporada, ¿no? Quique, de todas las maneras, bueno, como le digo a Raúl, hay 14 jornadas por delante y siempre pues está pues la reacción que toda la afición espera. Pero en caso de que no sea así, otra vez que la Cultural, salir de ese pozo tan profundo como es la tercera categoría del fútbol nacional, llámese Segunda División B, antaño, y ahora Primera Federación, no es el mejor fin para una Cultural que se tenía que asegurar esa permanencia, porque es algo que demanda todo León, y que consolidarse una categoría como la Segunda División, como tú bien dices, una de las más fuertes de Europa y del mundo, pues que no se debería de perder, pero esa vuelta al pozo no gusta a nadie. Vamos a ver, yo mientras haya números no voy a perder la esperanza, eso lo tengo claro. Y lo que decía Juan, en el fútbol hay dinámicas y es verdad que la dinámica que tenemos ahora mismo es muy complicada, pero aquí te sacas un buen resultado y hay mucha igualdad también y es difícil sacar 2 partidos adelante seguidos, pero sacar 2 partidos adelante seguidos y generas otra vez, querer otra vez, crees en ti mismo, crees en tus compañeros, crees en el staff técnico y el equipo puede salir. Yo no tiro de la toalla ahora mismo, ¿no? Hay equipos con un historial como es el Real Zaragoza, que está en una situación muy complicada, cuando es un equipo que ha jugado a ganar UEFA, ha jugado en Primera muchos años y está en dinámicas parecidas. Y después ves equipos en Primera Red, que dices, es que hay equipos en Primera Red también de mucha calidad.
¿Quién está en segunda? Tú ves al Alcorcón, Ponferradina, o sea, hay muchos equipos. Entonces, hay que saber dónde está, cuál es la posición que tiene que ocupar el fútbol leonés, llámese Ponferradina o Cultural Deportiva Leonesa. Pues a lo mejor en estos momentos es estar donde estamos. Un año está la Cultural, otro año está la Ponferradina. Pues nos falta dar ese salto de calidad. Parece pequeño, pero es gran salto de calidad, que te permite estar 2 o 3 temporadas en Liga Hypermotion, y que es lo que después te da pues esa experiencia, porque realmente a nosotros también nos falta experiencia en la categoría. Es decir, subimos hace unos años, descendimos, bueno, pues las circunstancias, en aquel momento a lo mejor eran otras diferentes, y ahora pues nos encontramos en una situación bastante difícil, pero yo me niego, yo soy el entrenador del equipo, y en el primer entrenamiento, aunque eso es como cuando tú empiezas un partido y a los 10 minutos ves que la cosa pinta mal, por la intensidad, por la actitud, por la concentración, tú tienes que hacer ver, tienes que crear ese ambiente positivo. O sea, esta gente que hace sus coaching, porque aquí está ya profesionalizado el fútbol, tú no puedes ser tu propio saboteador. Si tú eres el propio saboteador, estás muerto. Tú tienes que ir aunque niegues la mayor. Y es fundamental en todo proyecto deportivo, yo siempre lo digo a mis equipos. Ahora estoy de coordinador, soy entrenador también, soy director deportivo. Siempre digo que todo proyecto deportivo se basa, es como una mesa. Hay 4 patas. Los jugadores por un lado, está técnico, la directiva, la afición. Como falla una de las 4, está mal, ya empieza a coger la mesa. Entonces, por eso hay que ir a muerte. Ya habrá tiempo de criticar. Yo me siento aficionado, soy socio también, ¿vale? Pero hay que intentar apoyar a muerte, a muerte. Ya habrá tiempo de hacer la crítica constructiva, ¿vale? Y intentar mantener, sobre todo la gente de fútbol, y que lleva toda la vida, intentar mantener un poquito la calma. Y sobre todo aquí que también desde un análisis más pragmático, ¿no? Sí. Que es lo que a lo mejor nosotros tenemos que hacer. Yo creo que, fíjate, me quiero agarrar a un clavo ardiendo pensando que hay 4 equipos que pueden... Inferiores. Ya echaba Juan la cuenta antes de empezar la tertulia, a ver qué 4 equipos podían caer en vez de la Cultural. Por debajo, porque sí, yo también coincido contigo en que la situación es muy complicada y que no se puede uno rendir nunca. En el fútbol no se rinde uno, en el deporte no se rinde uno nunca. Pero sí que es verdad que si hacemos ese análisis que pretendemos hacer aquí, también hay que buscar eso que yo digo, ¿no? Que a ver que esos 4 equipos vemos que por el nivel que tienen, por análisis que haces de su... Hablábamos, por ejemplo, yo pongo un ejemplo que no sé si coincidís conmigo, a mí la Real Sociedad B, yo es que la Real Sociedad B veo que es un equipo de chicos que vienen de primera ref, igual que nosotros, chicos de menos de 23 años, que no tienen experiencia profesional, que tienen otro hándicap que es el primer equipo pueda tirar de los jugadores más importantes del filial para que se lo lleve a partidos de primera división y debiliten a este equipo. Yo creo, de verdad, yo creo que la Real Sociedad B tiene que ser de los que caiga, ahí uno al Huesca y al Zaragoza y al Mirandés, y soy capaz de sacar 4 o 5 equipos que queden por debajo. Ojalá acierte, ¿no? Porque sería bueno, pero sé que es muy complicado. Pues desde luego que la postura de Juan pues es la que piensa todo León y los aficionados que demuestran jornada a jornada y desde hace muchísimo tiempo que son fieles al equipo, pues no quieren perder esta categoría porque la segunda división no tiene nada que ver con la inferior, y el fútbol profesional se denomina así y se denomina así porque es por algo, porque hay un nivel competitivo y de calidad en cada jugador, pues que pues lo dicho, que la ciudad se merece estar en esta categoría. Y quedan 14 jornadas, 14 batallas para ganar una guerra, y a ver si Rubén de la Barrera, pues el efecto del primer partido no ha dado sus frutos, pero todos esperemos que en estos 14 encuentros que restan todavía, empezando por el de la Almería este próximo lunes, pues que se consigan los puntos, pese a que se borró pues Lucas Ribeiro, que quien salga pues lo dé todo, y esa intensidad que impuso ayer Rubén de la Barrera a esa primera hora de juego continúen para que los resultados sean los que todos queremos, los positivos.
Y ya vamos a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Esa sí que ha entrado en dinámica positiva, Raúl. Bueno, es el ejemplo más claro, más cercano al que podemos fiar nuestra fe. Ojalá de la Barrera sea el Nafti de la Ponferradina, que después de hacer malos resultados encadenas un 22 de 24 puntos. Eso garantizaría la permanencia. Bueno, a ver, a ti un momento, Ángel, yo no sé si... a ver, es cierto que la situación llegó a sembrar muchas dudas, pero realmente tú si analizabas un poco la plantilla y tal, era una situación ilógica para la Ponferradina. Y tampoco ha hecho grandes alardes ni grandes despliegues de fútbol para llegar a estos resultados. Lo que sí se ha visto es que Nafti ha encontrado un equipo base que ha jugado todas las jornadas, se ha apoyado, ha vuelto Andrés, confianza en Andrés en portería, Unda Barrena y Gernovoa en los centrales, Andoni en la izquierda, en la derecha ha tenido bajas, unos días juega unos jugadores y otros, igual que en el medio centro, pero Borja Vázquez juega siempre, Borja Valle también, Cortés, aunque no las mete, sigue jugando, te quiero decir, porque ha habido jornadas que ha fallado lo infallable y sigue siendo su delantero centro de referencia, y al final ha tenido un momento, incluso lo que dices tú, la inercia, el viento a favor ahora, no cuentas con Eric Morán, tienes problema izquierdo, te haces debutar a Vlad por primera vez en la temporada, ha tenido un momento, hace un partido aceptable y al final, sin desplegar un fútbol de nada, lo hemos hablado y lo ha hecho en muchas jornadas, tiene calidad arriba, llega una vez, llega dos veces, marca, mantienes la portería a cero, que es lo que se habla de tal, y ahí a la Chita Callando se va a colocar en los playoffs y luego ya veremos a ver cuando llegue al final de los playoffs, habrá una situación y en función del rival que le corresponda y todo, pero yo creo que ahora mismo la Ponferradina está en el sitio donde tenía que estar, ¿no? Pero fíjate, yo creo que es fundamental, y lo acabas de decir tú ahora, Raúl, es el que cuando vienes de malas situaciones o estás en una mala situación, lo importante que es mantener la portería cero, ¿eh? Es que es de donde empiezan, desde donde puedes empezar a construir algo es si tu portería está cero. 8 jornadas, nada más y nada menos. Que además, fíjate... Es que el otro día era un partido de empate a cero, el día de Arenas de Guecho era un partido de empate a cero, al final en la última jugada llega un balón el otro día, Slavi anota, el otro día, ayer te lanza Fripón desde 15 metros y para adentro. Y para adentro, pero sobre todo yo creo que ya darían por hecho que le valía el 0-0, ¿no? Porque el minuto 92, que es cuando mete Frimpong, yo creo que irías con la idea de decir, bueno, es que no era mal resultado. En Valdebebas no era mal resultado, frente al Ramal de Castilla. Que decía que lo que no habías ganado en 90 no perdes en el 91, ¿no? Sí, no sé si era Luis Aragonés caso, o uno de estos. La base para construir cuando estás en situaciones difíciles, sea por donde sea porque quieres llegar arriba o sea porque estás metido en el hoyo, portería cero. Y desde luego está... Es que le ha costado unos partidos encontrar su bloque base y a lo mejor adaptar a los jugadores que conocía, y a lo mejor es lo que le pedimos o lo que nos puede hacer Rubén de la Barrera en 2 o 3 jornadas, ¿no? Es que fíjate, están además dentro en un equipo, en una plantilla, si eres jugador, esa sensación de que no te meten gol, de que eres capaz de defender todas las situaciones, de que eres capaz de puntuar y que sales con algo entre los dientes cuando juegas un partido, es fundamental. Desde ahí puedes crecer, desde ahí te sientes más fuerte, desde ahí, bueno, yo creo que es lo básico para que puedas salir adelante. Y la Ponferradina lo ha demostrado, porque ahora lo vemos todo muy clarito, que ya está metida ahí, pero tira de las jornadas para atrás, cuando estaban apretando al entrenador, a la directiva, a los jugadores... Si no me equivoco, a 5 puntos del descenso o a 6. Del descenso no, de salvar la categoría. De salvar, 6 puntos por debajo de... No. Y el Atlético Astorga, Juan, el Atlético Astorga también, en esa dinámica, que ya es 10º la tabla, y bueno, que ganó un 1-3 al Sámano y que se confirma en la clasificación, y que de momento, porque es una categoría muy traicionera, ya sabes que aquí pierdes 2 partidos y te vuelves a ver abajo, pero el Astorga muy bien, un equipo muy competitivo, Lago trabaja bien el equipo desde la jornada 1, no llegaban los resultados, la calma fue lo que lo solucionó absolutamente todo para tirar hacia arriba, y ahí le tienes a la otra vez una muestra de tranquilidad y no precipitarte en las decisiones, y en este caso, en esta jornada, pues un partido que fuera de casa que,
Hombre, tenías que ganarlo en teoría, ¿no? Porque vas a enfrentarte al último de la tabla, un equipo ahí descolgado, y son puntos que hay que ganarlo, pero los partidos hay que jugarlos. Bueno, pero sabes tú que a estas alturas del campeonato y que si el equipo, aunque esté último, siempre trata de quemar sus naves y una complicación, vayas donde vayas fuera de casa, es muy difícil sacar los 3 puntos. Bueno, yo creo que ahí el Astorga ha dado un buen golpe de mano, ¿no? Diciendo yo aquí también soy capaz de ganar, te permite alejarte un poquito más de esa zona de descenso, como lo hemos hablado tantas veces, que son tantos equipos los afectados por la zona de descenso, te deja trabajar con tranquilidad, y seguimos insistiendo que la base del éxito del Astorga tiene que pasar por el Agudina, donde ahí no puede dejar escapar puntos. Y Quique, ahí está también la tercera federación, un repaso con la jornada de este fin de semana, que no fue pues excesivamente positiva, tan solo el Atlético Bembibre, que también lo necesitaba, se impuso por 1-0 al Villaralbo, y el resto, pues la Virgen perdió 0-2 con el Numancia B, un equipo, ya se sabe, un filial que puede salir lo mejor y lo peor. El Atlético Mansillés contra el Gallito del grupo de la categoría, el Tordesillas, 0-4. Y lo que es ya más sorprendente es la derrota del Júpiter Leonés, el filial de la Cultural, frente al Almazán por 3-0. Yo la tercera, la verdad es que la sigo un poquito, pero no la sigo como la seguí antes, porque antes era obligatorio. Sí he visto que ha bajado un poquito, yo creo, desde mi punto de vista, el nivel en la categoría. Yo he visto que está Tordesillas, que me parece que sigue siendo líder, con todo lo que conlleva. Vinieron aquí una cantidad de afición, o sea, es un proyecto que va a serio. Y el crecimiento del Atlético Mansillés también llama... El Mansillés sí, porque Montaña es una persona que trabaja, saca el máximo rendimiento a sus jugadores, es un equipo combativo, difícil, duro, es un equipo duro de ganarle, y a base de trabajo. El año pasado pues sufrieron y tal, pero ya se ha ido amoldando a la categoría, y es un equipo que, haciendo bien las cosas, trabajando, pues a lo mejor un equipo para quedar bien, perfectamente la mitad de la tabla, sin eso. El problema que tiene el Mansillés es el problema del campo. Que, claro, ¿El problema del campo es para él o para el equipo contrario? Para todos, no, pero escucha, no, vamos a ver. Sí, te entiendo, Juan, te entiendo. Yo creo que los campos son malos para todos, beneficia siempre más a unos que a otros. Pero yo creo que los jugadores que quieren jugar siempre en un campo decente, creo. Sí, hombre, seguro, pero yo también estoy seguro de que gran parte del éxito, sin profundizar, gran parte del éxito del Mansillés pasa por su campo. Sí, porque... Es decir, ahí en la Caldera ha sacado muchos puntos en la categoría que estaba, en la tercera división. Yo creo que ahí es donde se ha apoyado todo lo que ha resultado al final con un equipo, el Mansillés, que de competir en la Liga de la Amistad no hace mucho tiempo ha pasado a la tercera federación, que es un mérito de Luis Pacios y todos los que han trabajado en ese equipo, vamos, un tremendo. Y que el equipo esté situado ahora mismo, el primero de los leoneses en la tercera federación, a mí me parece, para Mansilla de las Mulas, que el equipo de gobierno de ese ayuntamiento tendrían que hacerle un poquito de caso. Y ya como coordinador del Club Deportivo Ejido, Quique, ¿qué salud tiene el fútbol base leonés ahora mismo, que tú lo sigues habitualmente? Eso habría para hacer programas, uno detrás de otro. Lo hemos dicho muchas veces. Es complicado. Tú date cuenta, yo empecé a entrenar con 16 años, yo jugaba... Juan es de mi quinta, más o menos. Jugaste en Cultural fijo, me acuerdo, sí, y San Esteban llegaste a jugar. Empezaste en San Esteban y después jugó en la Cultural, en el filial. En juvenil me acuerdo jugar San Esteban. Y eso más o menos. No tiene nada que ver el fútbol de esos años, que yo ya empezaba a entrenar, al de ahora, pero por muchos conceptos. Yo el otro día hacía una pequeña reflexión y decía que con las instalaciones que hay hoy en día, el material que hay, si nos lo hubiesen dado a los que hace 40 años jugábamos a esto, o 45 años, ¿qué es lo que falla? Porque siempre nos quejábamos de que es que en aquella época no había, pero salían jugadores. Yo me acuerdo de Felipe Miñambres, que es de mi quinta,
de Juan Carlos, de muchos jugadores de mucha calidad, como estaba Juan, aunque está aquí no es de la pelota, estaba mi hermano, estaba Fierro, que le vi ayer, y una serie de jugadores que después jugaron en Valladolid, Marcelino, Apache, había jugadores de mucha calidad. Luis Zembranos también, o sea, Sergio, o sea, una gente. Y ahora que posiblemente es cuando más posibilidades hay de que crezcan esos jugadores, pues quitando, tenemos en el Burgos a Morante, que además jugó en el Ejido también, está muy vinculado al Ejido, y ves que no salen tantos como antes. ¿Por qué? Pues porque se ha diversificado mucho el deporte, porque el compromiso ya no es el mismo. O sea, antes hacías un deporte, yo soy, aparte de estar de coordinador, llevo un equipo de benjamines en el club, y te encuentras que tienes jugadores que tienen 3 actividades. A mí me llega uno de correr 1 kilómetro en atletismo, que está también en atletismo, antes de un partido. Otro que me viene de jugar al bádminton. Otro que tiene torneo de ajedrez. O sea, tienen tantas ocupaciones que hacen deporte, pero hacen deporte. Que está bien, ¿no? Tampoco puedes engañar a la base, porque llegan muy pocos. Pero ya no es ese compromiso, ya no te hablo de juvenil, cadete juvenil, y ya aficionado. O sea, ha cambiado mucho, pero sería para hablarlo largo y tendido. Pues al fútbol base y al fútbol de cantera siempre pues es bueno hablar de él, y como ha dicho Óscar, como también Quique, Juan, pues que se merece algún programa aparte con algunos de los que representan y máximos exponentes de la cantera leonesa. Y ya pasamos al balonmano, que el balonmano también tiene miga. Raúl. ¿Cuál? Menuda victoria del Cleva, sí, tío, ¿no? Desde luego, la victoria del Cleva ha sido incontestable, la nota más agradable del fin de semana, derrotando al líder, al Córdoba, 30-29. Y vamos, las chicas de Leo Álvarez están desarrollando una campaña extraordinaria. Pero te iba a Dani Gordo. ¿Qué pasó con Dani Gordo? Que según él ha dimitido, ya está Luis Puertas al frente del equipo. ¿Qué hay de verdad en todo esto? No, la realidad es que hay que conocer un poco a Tano Franco y a Dani Gordo. Son dos personalidades difíciles, cada uno tiene su ego, su forma de ser, y evidentemente Dani se presenta o le llaman a reunión y él, yo no sé si pide o exige garantías de terminar la temporada, sean cuales sean los resultados. Él siente que hay dudas al respecto de él y lo consulta, y evidentemente esas dudas existen, y entonces el presidente no se lo garantiza, y él, en un acto, dice, de honradez, de valentía, de tal cual, dice, bueno, pues ahí os quedáis. Él intenta que le paguen lo que le corresponde aquí a final de temporada. El club, como consecuencia de que no hay una buena llevanza, porque todos hemos tenido nuestros trabajos, cuando no tal, todos de buena manera y tal cual, le dice, ni vas a cobrar ni te voy a arreglar los papeles del paro. Dice, bueno, a mí me da igual, cada uno ha cogido su camino, y bueno, pues evidentemente, bueno, lo que denota es cómo funciona este club. Una de las cosas que, bueno, pues se quedan mal, ¿no?, de imagen de cara a galería. Pero yo soy ahora de los que digo, bueno, punto y aparte, este señor ya decidió dejar el club, el presidente decidió otra apuesta, y hay que confiar en Luis Puertas, que yo me alegro muchísimo que haya ganado su primer partido en el de su debut, porque es siempre complejo, porque bueno, tiene buen feeling con los chavales, y vamos a ver si demuestra de aquí a final de temporada esa confianza que depositaba ya la directiva de que siguiera a partir de junio del año, de julio-agosto del año de la temporada que viene, ¿no? Luis Puertas, esa confianza que ha demostrado el club en él, ¿crees que va a responder por lo que tú siempre has demostrado, tener un conocimiento y además enterarte de lo que sucede del balonmano en León? A ver, conocimientos tiene, facultades también. Sí que es cierto que yo nunca he pensado que sea el idóneo, porque creo que la dimensión de la de Mar es muy difícil dársela a un entrenador que debuta, aunque venga de la base y de todo. Pero bueno, evidentemente ahora mismo es nuestro entrenador y a él hay que confiar. Yo creo sinceramente también que Dani Gordo no estaba a gusto teniendo a Luis Puertas detrás, Puertas, ¿no?,
dentro del staff técnico en la situación, sabiendo que iba a ser el entrenador de la temporada que viene. Entonces, bueno, él de hecho ha declarado que, bueno, pues que había 2 entrenadores en el vestuario. Bueno, Dani Gordo, ¿te refieres? Que ha dicho... Sí. Entonces, bueno, a ti un momento, pues eso es, o que él ha interpretado probablemente, porque sí que yo he escuchado a Luis Puertas que él ha sido segundo entrenador desde que lo supo. Pues yo creo que Dani Gordo a lo mejor ha interpretado detalles que a lo mejor no eran reales, pero él tenía una percepción y a partir de ahí, bueno, pues sabe que Luis Puertas tiene una confianza mayor de la directiva en él por cómo le han asignado el puesto y bueno, pues creyó que había dudas al respecto de él y no se sentía cómodo y bueno, decidió plasmarlo en una reunión a la que cuando tú vas ya no sabes cómo vas a salir, pero evidentemente conociendo a las 2 personas la posibilidad de que saliera bien era, no te voy a decir imposible, pero muy baja. Y ahora sí, el Cleva, vaya temporada y vaya partidazo frente al líder, al Córdoba. Pues sí, una victoria además de mucho prestigio, de esas que te dan caché en la categoría, ¿no? Y yo creo que lo comentamos al principio en enero o así, que la vuelta de Paulita y la presencia de Cristina iba a aportar muchísimo a este equipo. Creo que lo ha demostrado, la semana pasada le compitió muy bien al segundo clasificado también, no pudo ganarle, contaba con Cristina que no había viajado y eso fue un baluarte importante que no pudo prestar en defensa ni dar rotaciones, pero creo que en este partido además lo hizo súper completo, un partido en el que no cayó en la irregularidad en ningún momento y sobre todo me gustaría destacar la presencia de 2 chicas de la casa que fueron Nisrin, una chica que es juvenil todavía, que anotó 2 goles y participó mucho en el partido, y María Posado también, que anotó 6 goles, otra chica también que acaba de salir de los juveniles y que compitieron perfectamente en División de Honor Oro, que es lo que pedimos también, que jugadoras que no son Ceci, Taisa, Paulita, que aporten también porque el equipo las necesita, ¿no? Pues lo dicho por Raúl, que el Caja Rural Cleva desarrolló un gran partido, derrotó al líder y que el balonmano con Leo Álvarez pues que tira hacia adelante, y en cuanto a la de Mar pues que es el momento de Luis Puertas, ojalá lo haga muy bien para beneficio del balonmano leonés y de la de Mar, y ya de la cultural pues lo de siempre, que milita en una categoría, en la segunda división, que la ciudad, el León, la afición no debe de perder. Nos queda pues agarrarnos a Rubén de la Barrera para que, de acuerdo a su percepción futbolística, pues salve al equipo. Y hasta aquí. Y recordar también el BF León, que se impuso en el partido del fin de semana y se mantiene ahí arriba en la tabla clasificatoria en tercer lugar. Las de Rafa González pues siempre demuestran que hay que contar con ellas y que si no es este año es el que viene, pues antes o después creo que el BF dará ese salto de categoría que busca desde hace temporadas. Hasta aquí ha llegado Bar Diario. Muchas gracias a Quique Bayón, a Juan Simón y a Raúl Castro por sus comentarios tan sabios y valiosos, y también a Ramiro López, pues gracias a él, en cuanto al apartado técnico, sale todo esto para que todos ustedes pues sigan una tertulia de deporte de León, que cada vez tiene más audiencia, y que agradecemos a todos ustedes pues que nos vean y nos sigan semana a semana. Todo el tiempo a lo largo de la semana en el digital de Diario de León, y nada, que pasen una feliz semana y que el próximo lunes, aquí está, el próximo martes, porque la Cultural juega el lunes frente a la Almería, y a ver si ya pues comentamos una victoria, 3 puntos, y que el equipo va saliendo poco a poco ahí, de ahí abajo de la tabla clasificatoria. Lo dicho, que sean todos ustedes muy felices.